Este video pretende explicar cómo aplicar los videos que hemos visto anteriormente, el video de ingresos en la hotelería, donde se explica lo que es el monto base impuesto, cómo determinarlos en una operación de compra, una transacción de compra y venta. También vamos a combinar la investigación de factura que se ha hecho y se combina también lo que es el video anterior sobre la factura. De hecho, si ustedes observan su pantalla, a mano izquierda, tenemos como modelo tenemos ahí un archivo que sirve como modelo de la factura que se había sugerido en su momento. Y a mano derecha, un ejercicio de facturación que existe donde se piden facturar 8 cargos puntualmente. Y hay 3 requisitos o 3 solicitudes dentro del ejercicio de facturación del taller de facturación. El primero nos pide elaborar una factura acorde a los parámetros legales. Esta factura la encontramos aquí en este lado, que ya la explicamos en un video anterior, cuáles son sus partes, sus componentes y cómo se debe desarrollar. Una segunda parte nos pide facturar los cargos que se discriminan a continuación. En esa parte, para poderla desarrollar, me voy a apoyar en un Excel. Excel que ya tengo previamente terminado, pero vamos a hacerlo aquí en un paso a paso. En este Excel tenemos las mismas columnas que existen en la factura. Cantidad, descripción, valor unitario sin impuesto, el valor del impuesto y el valor total. Un subtotal. Y tenemos también acá las bases que me pide la factura. Base del IVA del 19%. Vamos a completarlo acá para que no se preste confusiones. Base del IVA. Base del impoconsumo, una base excluida, una base exenta. IVA del 19 e impoconsumo del 8. Si tienen dudas sobre los tipos de ingresos y de impuestos que estamos manejando acá, recuerden de ir al video de ingresos en la hotelería y combinarlo con el video de diseño de la factura que ya previamente están colgados en la plataforma o en el canal. Bueno, comencemos. Lo primero que nos pide el ejercicio es, vamos a facturar un alojamiento de 13 noches, 650.000 cada una, incluye el valor del IVA. Siempre tratemos de desarrollar la factura en orden, es decir, en el orden que nos están solicitando acá, del inciso A al H o hasta el que llegue, y en la factura de izquierda a derecha. Cantidad en este caso estamos hablando de que son 13 noches, entonces vamos a ubicar acá 13 noches. Descripción, perfectamente es el concepto de alojamiento. Aquí me piden valor unitario sin impuesto, devolvámonos. Aquí me dice que el alojamiento incluye el valor del IVA. Si nosotros recordamos en ese video de ingresos, existen 3 conceptos en el momento de facturar o en el momento de establecer una transacción: monto, base e impuestos. El monto, recordamos que es el valor total de la compra. La base es el valor sin el impuesto y el impuesto es la contribución que se hace al Estado. Como el dato que nos están dando acá es que ya incluye el valor del IVA, quiere decir que nos están dando el monto de la transacción. Aquí necesitamos el valor sin impuesto, es decir, nos están pidiendo la base. Como nos piden la base, aplicamos la fórmula para determinar la base, que es el monto, en este caso 650.000, dividido 1 punto el factor decimal del impuesto. Como se habla del IVA, entonces el factor decimal del impuesto es 0.19, 650.000 dividido 1.19. Eso nos genera 545.218,49 a ser cobrados. Discriminamos también el valor del impuesto. Si nos devolvemos, insisto, al video que ya habíamos visto de ingresos, la fórmula para hallar el impuesto es el valor de la base por el porcentaje del impuesto. Es decir, la base, que es este C4, como lo vemos acá, por el porcentaje del impuesto, que es el 19%. Esa es la forma de calcular el impuesto. El valor total lo calculamos sumando estos dos datos, siempre tengan en cuenta los paréntesis, multiplicándolos por la cantidad total de noches que vamos a adquirir. Es decir, si sumamos estos dos datos, nos dan 650.000, lo vemos aquí abajo, y lo multiplicamos por 13 para obtener 8.450.000 pesos, el valor a facturar por ese primer concepto. No es otra cosa aquí en la factura que plasmar lo visto en el taller, las diapositivas o en el video de ingresos, donde facturamos en un lado el monto, en otro lado la base y en otro lado facturamos el impuesto. La columna, valor unitario sin impuesto, siempre equivale a la base. El impuesto, como su nombre lo indica, el impuesto, y el valor total al monto de cada una de estas diferentes transacciones. Sigamos. Lo segundo que nos pide facturar es el seguro hotelero por la cantidad de noches pernoctadas para 3 personas. Entonces vamos a empezar. Cantidad.
¿Cuántas noches son pernoctadas? 13 noches. Ya lo vimos acá. Si es para 3 personas, quiere decir que el seguro hotelero equivale a 13 noches por 3 personas. Es decir, vamos a facturar 39 seguros hoteleros. Me dice que el valor es de 6.500, IVA incluido, es decir, también me están dando el monto. Misma operación acá. 6.500 dividido 1.19. Misma operación en la parte del impuesto, el valor del seguro multiplicado por el IVA. Y totalizamos para 253.500 pesos. Hay un descuento de alojamiento del 2% más el valor del IVA. Pilas acá. Si me están diciendo que el descuento es en alojamiento, yo debo calcular en cantidad la misma cantidad de descuento que las noches cargadas, porque aquí también facturamos alojamiento, es decir, debo cargar acá 13 descuentos por alojamiento. Aquí viene un punto sensible que ustedes deben tener presente, y es, el 2% se calcula sobre el valor unitario, no se calcula sobre el valor total. ¿Por qué? Porque también se debe registrar en forma individual y después totalizar. Entonces, unitario con unitario. Esto quiere decir que vamos a tomar esta columna, esta celda del valor, y a eso le vamos a multiplicar, como vemos acá, el 2%. Pero acá lo debemos expresar como es un descuento en fórmula negativa. Como es negativo, aquí en Excel lo que hago es anteponerle un menos para que me dé negativo. Los paréntesis indican que el número que tengo ahí es negativo. En el impuesto no lo aplico ningún negativo, hago la misma fórmula, le tomo este valor por el 19%, y en el total exactamente lo mismo que los gastos anteriores, sumo estos dos y lo multiplico por la cantidad. Quiere decir que el valor total de descuento en la factura es de 169.000 pesos. Sigamos. Me piden facturar un anticipo de 450.000 pesos más la comisión del 10%. Recordemos que los anticipos es una de las modalidades de préstamo que existen en la hotelería, que también se vio en el video de ingresos en el sector hotelero. Entonces vamos a calcular acá cantidad, ¿listo? Descripción, anticipo, valor unitario, 450.000. ¿Qué es lo que pasa? El anticipo es un ingreso excluido. ¿Cómo sabemos que es un ingreso excluido? Nos volvemos a los videos anteriores. Ahí está la explicación de cuáles son los ingresos exentos y excluidos más comúnmente utilizados en el sector hotelero. El anticipo es un ingreso excluido. Como es excluido, no se le carga ningún tipo de impuesto. Y aquí vienen siendo los mismos 450.000 pesos. Me están diciendo el ejercicio, y algunos podrán pensar, dice, hey, pero falta la comisión. Sí, falta la comisión, pero la comisión no la puedo cargar en esta misma línea. ¿Por qué? Porque la comisión, como es el ingreso directo del hotel, la ganancia, por decirlo de alguna forma, o el valor que cobramos por el servicio prestado, ese monto sí lleva impuesto. Entonces debo hacer una línea por aparte que me hable de la comisión. ¿Por qué? Porque yo no puedo mezclar en una misma línea dos tipos de impuesto. Yo no puedo decir que el anticipo aquí es ingreso exento y excluido, y al mismo tiempo es un ingreso gravado. Yo genero una línea para cada tipo de ingreso. Entonces, el anticipo, que es un ingreso excluido, va solito aquí arriba, y la comisión sí la facturo aquí abajo. Me dice que la comisión es del 10%, como lo vemos acá. Entonces calculamos el 10% de este lado. 10% de 450, pues 45.000. Y a estos 45.000 sí les calculo el valor del impuesto, que es el IVA del 19%. Totalizo y ya con eso queda listo el tema de la comisión y el anticipo que se vieron facturar. Vamos a la columna E, o al dato E. En el restaurante se consumió diario 12.000 por cada desayuno durante la estadía de los huéspedes. El monto incluye el impoconsumo. Factores a tener en cuenta: la cantidad. Si fueron 13 noches y son 3 huéspedes, entonces en total vamos a cobrar 39 desayunos. Valor sin impuesto. El valor que me dice aquí que son 12.000 pesos, que ya incluye el impoconsumo, pero recordemos que el impoconsumo es del 8%.
Entonces lo que tomamos es los 12.000 pesos y los dividimos, como aparece aquí en la barra de fórmulas, por el 1.08. Cuando es IVA es 1.19, cuando es impoconsumo 1.08. Calculamos 11.111. El impuesto lo mismo, es la columna aquí que aparece de la base, 11.111, pero ya no multiplicamos por el 19, sino por el 8%, que es el valor del impoconsumo. Totalizamos y por desayunos vamos a cobrar 468.000 pesos. Vamos a cobrar ahora propinas por 520.000. Entonces registramos unas propinas, 520.000. No cobramos impuesto, dado que las propinas también son excluidas. Total 520.000. Facturamos llamadas en larga distancia y celular 354.000 más IVA. Mira, siempre hay que estar pendiente de cuando tengo este dato, si es más IVA o el IVA está incluido. Como aquí es más IVA, quiere decir que ese valor no tiene IVA todavía incluido, debo sumarle el valor del IVA o calcular el valor del impuesto. Es decir, me están dando la base. Entonces registramos unas llamadas por 354.000 porque es más IVA, entonces ya tengo ahí la base, calculo el impuesto donde tomo este dato de la base y le sumo el 19, le multiplico por el 19% y totalizo. Vamos a aclarar aquí, distancia. Finalmente me piden facturar, dice se vendió lencería, una toalla del hotel en huésped como souvenir por 80.000 pesos y en esta operación el hotel no genera ganancia. Como no genera ganancia es un tipo de ingreso exento porque somos intermediarios entre el huésped y el proveedor de las toallas, donde el hotel no gana un solo peso. Eso también lo vimos en la categorización de ingresos en las siguientes lecciones anteriores. En ese orden de ideas vamos a facturarla. Cantidad 1, descripción, lencería, la toalla le podemos ubicar también, valor 80.000 pesos, es un ingreso exento, quiere decir que no registro ningún tipo de impuesto, y totalizo en 80.000 pesos. Ahora hago una sumatoria vertical de los datos que le estoy calculando al cliente. Quiere decir que el total que debe pagar mi cliente es de 10.527.310. Con esto ya doy solución, doy alcance al segundo punto del taller. Es decir, el punto 1 ya lo tengo, punto 2 ya lo tengo. Punto 3 que me pide es que en la factura se deben discriminar bases de impuestos excluidos y exentos. Entonces me voy a volver al modelo de factura. Recordemos que en el modelo de factura que se hizo aquí en el video anterior, hablábamos de que hay unos cuadros donde vamos a discriminar ese tipo de impuestos. Este mismo cuadro que está en la factura lo tengo yo discriminado aquí y hace referencia a que va la base del IVA, base del impoconsumo, base excluida, base exenta, IVA del 19 e impoconsumo del 8. Todos estos datos facturados yo los debo sintetizar en estas 6 líneas. ¿Cómo lo hago? Para poderlo sintetizar allí, lo primero que tengo que hacer es clasificar mis ingresos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Alojamiento es un ingreso que genera IVA. El seguro hotelero generó IVA. El descuento por alojamiento, como aquí descontamos también IVA, es un ingreso que genera IVA. El anticipo es un ingreso excluido. La comisión es un ingreso que genera IVA. El desayuno, aquí generó impuesto, pero ese no genera IVA, sino genera impoconsumo. Las propinas son excluidas, las llamadas generan IVA y la lencería es un ingreso exento. Quiere decir que ya tengo clasificados aquí mis ingresos de acuerdo a lo facturado. ¿Qué tengo en cuenta para hacer esa facturación? El video que hablamos donde se especificaban los tipos de ingresos de acuerdo al sector tributario y del sector hotelero. Vamos acá entonces. Tenemos que digitar la información que aparece aquí en estas 6 líneas. ¿Qué podemos hacer? Aquí me están pidiendo que digite la base del IVA. Pues voy a tomar aquí todos los datos que lleven IVA, 1, 2, 3, 4 y 5, y los voy a sumar acá, pero me están pidiendo la base y este es el valor total. ¿Qué puedo hacer?
acordémonos que hay una fórmula que me dice que la base es igual al monto dividido 1.19. Quiere decir que lo que yo voy a hacer, revisen bien acá por favor, es sumar los 5 datos que ustedes ven en pantalla que llevan IVA, y a ese valor, aquí ya los tengo sumados, miren, todos dentro de un paréntesis, y a ese valor si lo divido entre 1.19 para hallar la base. Vamos ahora acá. Con la base del IVA, ya teniendo la base, yo perfectamente puedo calcular el impuesto. ¿Cómo calculo el impuesto? El valor de la base por el 19%, que es el valor del impuesto. También en las fórmulas que ya se vieron en el anterior video. Entonces vamos aquí a determinar la base del IVA. Base del impoconsumo. Exactamente lo mismo que hicimos con el IVA, lo aplicamos al impoconsumo. Buscamos los ingresos que tienen impoconsumo, en este caso solamente es uno, que son los desayunos. Si hubiese de pronto consumos de room service también aplica, si hubiese consumos en el restaurante de almuerzos, cenas también aplica, es decir, todos los consumos que están dados en alimentos y bebidas, exceptuando minibares, se les carga impoconsumo. Entonces veamos acá. Tomamos acá la base del impoconsumo, es decir, los 468.000 pesos, y los dividimos entre 1.08. 0.8 porque es impoconsumo del 8%. Sin embargo, vamos a hacer el rastreo aquí de precedentes para que vean que se está tomando exactamente esa cifra. Con este valor de la base del impoconsumo, perfectamente podemos hallar el impoconsumo, que no es otra cosa que la multiplicación de la base por el impuesto que está aquí, el 8%. Base excluida es más fácil de determinar. ¿Por qué? Porque no tenemos que calcular ningún tipo de impuesto ni hallar la base, hallar una base especial, dado que pues es sencillamente sumar los datos que aparecen como excluidos, que en este caso son 970.000 pesos. ¿De dónde salen? Repasémoslos. Es la suma de los anticipos más las propinas que hemos previamente clasificado como excluidos. Y finalmente nos queda la base exenta, donde venimos acá, buscamos y solo hay un ingreso exento que son 80.000 pesos. Es decir, aquí está la base exenta. Poco a poco, si se dieron cuenta, completamos justamente toda la cantidad de bases e impuestos que se deben facturar y totalizamos. Este total de factura debe ser exactamente igual a este subtotal. 527.310. Aquí pueden haber diferencias entre los dos valores únicamente cuando ustedes desarrollan la factura de forma manual, que por aproximación decimal la diferencia no nos da más de 50 pesos entre uno y otro dato. Sin embargo, cuando la factura es sistematizada así en Excel, siempre nos debe dar el mismo valor. Esta es mi hoja de trabajo, es decir, esta no es una factura. Todo esto lo tengo que pasar en el formato de factura, que como les comenté, tengo aquí ya preparado. En mi Excel tengo absolutamente todo formulado, quiere decir que todo me sale o me pasa automáticamente los datos de un lado al otro. Y dense cuenta que estoy facturando los 10.527.310, 10.527.310, la misma factura o los mismos datos que hice previamente en mi borrador. En una factura, esto que voy a señalar, donde es la clasificación de ingresos, jamás la debo reflejar a mi cliente. Dense cuenta que aquí no se muestra eso, porque eso es un dato interno de nosotros como empresa. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y pues que se guíen de aquí en adelante para poder elaborar las facturas y ejercicios que vienen a continuación en el resto del proceso académico.